Las voces de la memoria, historias de canciones populares del Paraguay. Poeta bilingüe en guaraní y castellano, periodista e investigador de la música paraguaya, Mario Rubén Álvarez recuperó las historias de canciones populares del Paraguay, entrevistando a sus autores o recogiendo sus relatos de diversas fuentes. En este podcast de Última Hora nos acercamos a esta cultura bilingüe que canta al amor, al dolor de la guerra y la nostalgia por la patria lejana. Durante varios años, Mario Rubén Álvarez se dedicó a rescatar estas palabras de la oralidad para derrotar al olvido. Esta primera serie se centra en canciones de la Guerra del Chaco. En este episodio, Mario Rubén nos habla de Roja Silva Arecabo, una canción que es un símbolo del sentimiento patriótico de su autor, Emiliano R. Fernández. Hoy vamos a contar la historia de Roja Silva Arecabo, todavía en los prolegómenos de la Guerra del Chaco. En 1927, el Fortín Sorpresa, que así le llamamos los paraguayos, había sido tomado por un pequeño pelotón boliviano. Entonces al joven teniente Adolfo Rojas Silva, se le encomendó la tarea de ir a desalojar a los que estaban, según nuestra propia visión paraguaya, usurpando un territorio paraguayo, porque la gran discusión era si el Chaco era nuestro o era de Bolivia. Y si era nuestro, ¿hasta dónde? Hasta el Parapití, el río que está allá en las planicies bolivianas, o si el territorio boliviano llegaba al río Paraguay. Tanto es así que la meta boliviana era llegar al río Paraguay para que con el río Paraguay, el río de la Plata, pudiesen salir ellos al Atlántico, porque se habían quedado sin salida al mar después de haber perdido su costa marítima en la guerra que hubo con Chile al final del siglo XIX. Entonces, esa era la gran meta boliviana. Y cuando Rojas Silva con sus soldados van, ellos llegan en son amistoso, no llegan disparando, no llegan matando, y los otros les reciben con fingida amabilidad, pero posteriormente ellos empiezan a disparar sus armas y todos son asesinados, todos son matados en esa circunstancia. Entonces eso provoca una gran indignación acá en el Paraguay. El Partido Liberal estaba en el gobierno y el Partido Colorado en la llanura, y los colorados eran los que promovían y encendían la mecha de la conflagración. Sin embargo, Eligio Ayala, Riar, Eusebio Ayala, los líderes liberales, sabían que nosotros todavía no estábamos armados. Nos faltaban todavía municiones, ametralladoras, morteros, y jamás íbamos a tener tanques, lanzallamas, como tenían los bolivianos, que habían traído de la Primera Guerra Mundial esas armas, e incluso habían contratado a un general alemán, el general Hans Kuhn, para que liderara las tropas y estableciera las estrategias de combate para llegar al río Paraguay. Muerto Rojas Silva, entonces acá en Paraguay hay un gran movimiento, hay una movilización en 1928 para ir a atacar a los bolivianos en el Chaco y devolverles hacia su territorio natural anterior. Emiliano R. Fernández, que era amigo de Rojas Silva, dice: Yacueque Paraguay, onguajema con la hora. Era una llamada, una convocatoria al pueblo paraguayo a dejar su chacra, a dejar su esposa, sus hijos, su hogar, y venir a Asunción, o de Asunción partir al Chaco para combatir. La guerra era inminente entonces, pero se había frenado porque, como les decía, todavía no estábamos armados. Las cañoneras que sirvieron para transportar a los soldados paraguayos desde Puerto Sajonia hasta Puerto Casado fueron traídas y llegaron a Asunción en 1931 recién. Bueno, y así es que estábamos todavía
técnicamente indefensos. Yacué que Paraguay o Guajima con la hora. Yajamibo Yajeca Roja Silva Aretecue. Y vamos a ir a buscar el cadáver, los huesos o lo que quedara de Roja Silva. Ñavengane Catuete Umi Cobarde o Yapoba. ¿Ven? Ese tono así de agresión hacia el atacante. Anishene Opuka Guaycurú Ñandereje. Guaycurú es como decir esos salvajes, ¿no? Esos indígenas salvajes. Tajeya Cheruchesu, Tajeya Opaje Yaba, con la patria Aranjupape, Tamanoye Pechave. Coixa oínamos en peligro seriamente amenazada. Aipotavo y Serenoi a servir a Guaychupe. Emiliano estaba encendido de un patriotismo maravilloso, casi insólito, ¿no? Porque uno es patriota, pero hasta tal grado no. Entonces él quería ya irse por entonces a la guerra. Afortunadamente no comenzó la guerra entonces porque estábamos casi desarmados, pero no pasarían 4 años más para que comenzara la guerra verdadera en 1932. Ñajendumina Coanga Roja Silva Recabo, que es la letra de Emiliano R. Fernández y la música de don Mauricio Cardoso Ocampo. Este episodio fue producido por la periodista Brigitte Colmán, con la colaboración especial de Mario Rubén Álvarez. La interpretación de Roja Silva Recabo, compuesto por Emiliano R. Fernández y Mauricio Cardoso Ocampo, que escuchamos en este episodio, estuvo a cargo de Juan Carlos Oviedo y los hermanos Acuña. La edición de sonido estuvo a cargo de Renata Carvalho. La coordinación editorial fue de Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Estamos en todas las redes sociales de Última Hora, en el sitio web, en Spotify o en la plataforma de su preferencia. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.